Noches y buena suerte en este lunes 20 de febrero. Qué rápido, señores, sigue pasando el tiempo y nosotros estamos aquí, como de costumbre, con ustedes de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de CDN Radio 92.5 para la capital, la zona sur, y 89.7 para la zona norte y para Punta Cana 89.9. Pero lo más importante, desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Gracias por la sintonía de siempre. Hoy, señores, ustedes saben que nuestro esquema de trabajo es hacer un comentario. A veces traemos hasta 2 entrevistados, pero no. El programa de hoy lo vamos a dedicar por completo a nuestro entrevistado porque es por tratarse de quien se trata y por tantos temas diversos que podemos tratar, y vamos a aprovechar bien el tiempo. Vamos a conversar con el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, la referencia como presidencia de la Suprema Corte de Justicia durante casi 15 años. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Yanesi, por la invitación. Le reitero mi agradecimiento por la misma y éxito en el programa de este relanzamiento. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Vamos a arrancar de una vez, doctor, con los temas que están en el debate, en la agenda. El Poder Ejecutivo tiene una propuesta de ley para la creación de un Ministerio de Justicia. Esto se enmarca dentro de lo que ha sido la visión de la gestión del presidente Luis Abinader de dotar de mayor independencia y, vamos a decir, de un nuevo reordenamiento institucional, lo que es la Procuraduría General de la República. Usted conoce muy bien el proyecto, hemos visto sus opiniones. Me gustaría conocer su visión global y después sobre puntos específicos de esta propuesta. Mire, quizás mucha gente ha olvidado que aquí existió un Ministerio de Justicia. Primero una Secretaría de Estado de Justicia, después un Ministerio de Justicia. En tiempo de Bosch, recuerdo perfectamente que Luis Lember Peguero era el ministro de Justicia. Posteriormente, en tiempo de triunvirato, las funciones o las atribuciones del Ministerio de Justicia le fueron atribuidas a la Procuraduría General de la República y ahí se quedó. He visto el proyecto, hay diferentes versiones del mismo, pero por lo menos el que yo he tenido acceso. Todo va a depender del modelo que se quiera escoger, porque en algunos países, por ejemplo, en Costa Rica hay un ministro de Justicia, pero es un ministro de Justicia prácticamente teórico, es un ministerio de Justicia que tiene muy pocas funciones. Hay en otros países donde existe un ministro y un ministerio de Justicia bastante fuerte, como en el caso de España, donde hasta los empleados del Poder Judicial son designados y promovidos por el Ministerio de Justicia, y más aún, no tiene el Poder Judicial la titularidad de ningún equipo ni ningún bien, sino que pertenece al Ministerio de Justicia. En el caso de la República Dominicana, yo no critico la existencia de un Ministerio de Justicia, porque creo que hay funciones que no deben de estar al amparo de la Procuraduría General de la República. Por ejemplo, las cárceles, que es un gran problema que tiene la Procuraduría General de la República, que tiene el Ministerio Público en sentido general, no debe estar administrada por la Procuraduría. Yo creo que pasarían, y es bueno que pasen al Ministerio de Justicia. Sin embargo, yo tengo 2 reservas fundamentales sobre el actual proyecto que hay. El primero es, y es fundamental, es que se pretende sustraer del ámbito del Poder Judicial los registros de títulos. Los registros de títulos son órganos de la jurisdicción inmobiliaria, tradicionalmente ha sido así dentro del sistema Torre en la República Dominicana, y hay una razón fundamental desde el punto de vista constitucional por la cual no deben ser sustraídos del mismo, y es que la propia Constitución dice que corresponde al Poder Judicial ejecutar sus propias decisiones. Entonces, cuando el Tribunal de Tierra ordena, por ejemplo, el registro, la cancelación o cualquier decisión respecto a una litis sobre terreno registrado, de quien debe de ejecutarla es precisamente el propio Poder Judicial, es decir,
en este caso el registro de títulos. O sea, yo creo que además, creo que la ciudadanía tendría más confianza, habría más seguridad jurídica que el registro de títulos dependa del Poder Judicial y no dependa del Poder Ejecutivo, porque posiblemente cada 4 años se van a producir cambios en las estructuras técnicas. El registro de títulos es una estructura de la administración pública eminentemente técnica. O sea, pero si se lleva el registro de títulos, lo más probable es que el registro mercantil, que es el órgano que rige en el ámbito privado de los comercios, los negocios, las actividades comerciales, posiblemente corra la misma suerte hoy o mañana, porque desde el punto de vista de la recaudación de fondos es muy atractivo tanto el ministerio, tanto el registro de títulos del Tribunal de Tierra como el registro mercantil. Posiblemente hay una confusión con respecto al registro de títulos y se crea que los recursos económicos que genera el registro de títulos van a las arcas del Poder Judicial. No es así. Pura y simplemente el registro de títulos lo que hace es comprobar que se pagaron los impuestos a través de la DGI o de otros organismos del Estado que les atribuya, pero no es receptor de los recursos generados. O sea, yo tengo una seria observación con respecto a que se le quite al Poder Judicial las atribuciones que le confiere expresamente la ley 10805 sobre el registro inmobiliario. Ese por un lado. La otra observación que yo tengo es con respecto al INACI, al Instituto Nacional de Ciencia Forense. Yo creo que no debe de pasar al Ministerio de Justicia, sino que debe permanecer en el ámbito de la Procuraduría General de la República, porque es un órgano técnico de investigación y necesariamente el Ministerio Público requiere de organismos de investigación, mucho más organismos de investigación. O sea que en vez de quitarle esas atribuciones, debería de fortalecerse más. Por eso yo tengo 2 reservas importantes con respecto al registro de títulos de la jurisdicción inmobiliaria y con respecto al INACI. Eso, por lo demás, no creo que yo tenga mayores inconvenientes que se apruebe o no. Usted hablaba del tema de las recaudaciones, que hay un monto que se recauda a través de la DGI con el registro de títulos, pero hay otro monto que se recauda a través del registro mercantil. ¿Y ese dinero que se recauda en el registro mercantil va al Estado o va a esa área del sector privado? Tengo entendido que hay una parte que va al Estado dominicano, porque de una manera o de otra lo supervisa, el registro mercantil lo supervisa el Ministerio de Hacienda. Tanto es así que las reglamentaciones emanan directamente del Ministerio de Hacienda. Pero lo importante no es ni siquiera el destinatario de los recursos que se recauden, sino yo creo que lo más importante es la seguridad jurídica que brindan tanto el registro mercantil como los registros de títulos. Debo decirle que el registro mercantil funciona perfectamente en la República Dominicana. El registro mercantil funciona por mandato de la ley, con mucha confianza, con mucha eficiencia, prácticamente online en muchos de los casos. O yo creo que sería poner en juego la seguridad jurídica, tanto con respecto al registro mercantil como con respecto al registro de títulos. Ya. Doctor, usted siempre uno lo escucha hablar de esa tercera ola de transformaciones, o segunda. La segunda. La segunda ola de transformaciones en el Poder Judicial. Me gustaría como retomar un poco ese tema para, vamos a decir, aterrizar en cuáles son los retos del Poder Judicial, porque se ha avanzado mucho. Es verdad que tenemos muchas cosas, que esa segunda ola de la que usted habla, pero hemos avanzado. En esta etapa, ¿qué usted cree que serían los principales retos del Poder Judicial? Mire, yo creo que a pesar de las reservas que hubo al principio con la designación de Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry estuvo con nosotros 10 años al frente de la Escuela Nacional de la Judicatura formando los jueces. Y él más que nadie conoce las necesidades del propio Poder Judicial. Por suerte, creo, lo que yo le entiendo de esa manera, él se montó sobre esa segunda ola y ha tratado de hacer las cosas que nosotros por razones de tiempo no pudimos hacer. Fíjese que uno de los graves problemas que tradicionalmente ha tenido la justicia, la administración de justicia en la República Dominicana ha sido la mora judicial. Sin embargo, la ha atacado
muy seriamente. Al día de hoy, prácticamente las salas de la Suprema Corte de Justicia, las 3 salas, si no están ardidas, están muy cerca de estar ardidas. O sea, la mora que incluso se incurrió durante mi mandato ha disminuido considerablemente. La semana pasada se celebró un evento muy importante en la Escuela Nacional de la Judicatura. Los propios jueces determinando las necesidades que está demandando la ciudadanía. O sea, yo creo que vamos encaminándonos bien. Hay un aspecto que eso no se ve mucho, porque no llega a la gente, que es la parte de la tecnología. O sea, el Poder Judicial Dominicano ha avanzado considerablemente con respecto a la justicia sin papel. O sea, ya se está manejando prácticamente todo electrónicamente, por lo menos con respecto a los trámites burocráticos, a los trámites administrativos. Las mismas audiencias virtuales que la pandemia del COVID-19 precipitó la virtualidad, ha sido exitosa. Ya hoy en día muchas de las audiencias en materia civil y en materia comercial por mandato de la ley se celebran vía online. O sea, que creo que hemos ido avanzando. O sea, no podemos decir que hemos retrocedido, no. Y si hubo algunos problemas en el camino, tanto como cuando yo estaba, cuando yo salí, yo creo que el asunto se ha ido enderezando en favor del país. Hay críticas desde el Ministerio Público, por ejemplo, el titular del PEPCA o la titular de persecución, que cuando no obtienen ante los jueces la medida de coerción que ellos entienden que debe aplicársele a un imputado, pues vienen con críticas públicas hacia la reputación, que apunta a la reputación del juez. El tema es que el juez no se puede defender porque habla por sentencia, eso por una parte, pero parece que tiene una visión muy distinta la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, que en una carta pública hace observaciones, una especie de críticas a ese comportamiento de funcionarios de la Procuraduría General de la República. ¿Cómo Jorge Subero Isa le da una visión global a ese tema, cómo manejarlo? Mire, yo siempre he dicho que una de las suertes que ha tenido el país es que la representación de la Procuraduría General de la República está en manos de una persona que primero piensa como juez y luego como Ministerio Público, que es Miriam Germán. A Miriam Germán la conozco yo desde antes de yo estar en la Suprema, cuando yo ejercía la profesión. Era juez ya, y yo postulé muchas veces ante su cámara. Y cuando llegamos a la Suprema Corte, lo único que hicimos fue confirmarla y posteriormente promoverla. O sea, el pueblo dominicano tiene una gran garantía en Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República. Pero las relaciones del Ministerio Público con los jueces son relaciones de tensiones en cualquier sitio, en cualquier país del mundo, principalmente en el modelo de administración de justicia procesal penal que nosotros tenemos, donde es algo que muchas veces la gente pierde de vista. Y es que después del Código Procesal Penal, el Ministerio Público pasó a ser una parte del proceso. Es una parte del proceso como es la víctima o como es el actor civil. Es una parte del proceso. Entonces tiene el mismo tratamiento y los jueces tienen que darle el mismo tratamiento. Muchos no recuerdan que antes de la vigencia del Código Procesal Penal, el Ministerio Público estaba sentado a la derecha del juez, en estrado, compartían el estrado. Incluso el cuchicheo que había entre unos y otros era muy frecuente. Hoy en día eso desapareció. Hoy en día están colocados en un plano de igualdad, tanto el Ministerio Público como las demás partes. El único que tiene una primacía en el tribunal con respecto a la posición es el juez, que está solo y está en estrado, en una posición un poquito más alta, que en algunos países se critica, que dice que debe estar colocado también en el mismo plano de igualdad y no que se vea en una poltrona, pero ya es un asunto más teórico que práctico. O sea, esas son relaciones que van a ser siempre de tensión. Usted dirá, bueno, ¿y por qué ahora esa crítica muchas veces acerba en contra de los jueces? Bueno, la misma Procuradora General de la República lo dijo en la carta pública. Fue realmente un llamado a atención a dos de sus subalternos. O sea, no tienen que insultar a los jueces.
Pero hay que hacer una observación. Yo tuve grandes dificultades, diferencias públicas con todos los procuradores generales de la República que me tocó trabajar, con el primero que fue con Abel Rodríguez del Orbe, hasta con el último Radamés Jiménez, con todos, incluyendo a personas de mi afecto, de mi cariño y de mi hermandad, como César Pina Toribio y el mismo Francisco Domínguez Brito, persona de todo mi afecto. Tuvimos grandes encontronazos. ¿Por qué? Porque yo defendía a los jueces de las decisiones y de las críticas que se hacía desde el Ministerio Público. Ahora las cosas han cambiado. Antes los jueces no tenían quien los defendiera, sino que era yo que los defendía. Hoy hay asociaciones de jueces que son los que están llamando la atención cada vez que hay una crítica y le salen al paso a las críticas del Ministerio Público. Pero de esas diferencias que hay, esas van a permanecer durante mucho tiempo, y quizás hasta siempre. Por lo que digo, el rol de uno es muy diferente del otro. El Ministerio Público lo que quiere es realmente que se le acojan todas sus peticiones. Por ejemplo, con las medidas de coerción. Ellos se montan en la ola y en la corriente del populismo que quiere la gente. La gente entiende que aquí si no hay prisión no hay justicia. O sea, aquí no vale la garantía económica, que se le pongan 100 millones de pesos a una persona de garantía. No, la gente lo que quiere es prisión. Y por eso las cárceles dominicanas están abarrotadas de presos. Por eso hay tanto hacinamiento. Porque la gente entiende por un populismo que se necesita la prisión. Y no es así. Las medidas de coerción son medidas provisionales con la finalidad de que avance el proceso. Pero que, es más, la última de las medidas de coerción que establece el Código Procesal Penal es la privación de libertad. Pero esa es la que más se aplica. Pero esa es la que más se aplica. Pero tenemos las cárceles, y hay que saber lo que son las cárceles dominicanas. Hay un hacinamiento tal desde siempre, que yo recuerdo, la gente critica, bueno, que se administra justicia en un furgón judicial, en un furgón que, bueno, la idea del furgón se me ocurrió a mí, porque ante las dificultades que tenía la Procuraduría General de la República de trasladar a los presos, principalmente de La Victoria o de Najayo para acá, porque siempre había problemas con el transporte, cuando era que el vehículo se dañó o no falta, siempre había una dificultad. Y decidimos buscar un furgón y acercar, llevar la justicia a las cárceles. Por eso es que ese furgón, donde funcionó primero, fue en La Victoria y después se llevó a Najayo. Los jueces se trasladaban a hacer los interrogatorios ya cuando eran jueces de instrucción, no jueces de la instrucción como es ahora. Pero resumiendo el tema con respecto a la privación de libertad, es el último recurso a que se debe el juez acudir. O sea, hay otras medidas que pueden perfectamente desarrollarse en su proceso de investigación en el Ministerio Público sin necesidad de la privación de libertad. Ya. Doctor, con relación a ese mismo tema, ¿cómo usted evalúa ya la evolución? Ya vamos para 3 años con esta idea del Ministerio Público Independiente. Hasta ahora, ¿cuál es la evaluación de Jorge Suberoiza a esa gestión, específicamente con la lucha anticorrupción, que fue como la misión que se le ha encomendado con este enfoque de independencia? Mire, yo creo que y vuelvo otra vez a resaltar el papel de la Procuradora General de la República, de Miriam Germán. Posiblemente en otras circunstancias, la cantidad de presos que hubieran habido en el país se hubieran desbordado los límites de la razonabilidad. Sin embargo, la magistrada, que reitero, piensa primero como juez y después como Ministerio Público, ha sido muy cautelosa con respecto a las persecuciones o a las personas objeto de persecución. Yo creo que en cierta medida se ha llenado el cometido del presidente de la República, que desde su campaña anunció la lucha contra la corrupción. Yo creo que aquí en el país no hay nadie que no esté de acuerdo con la lucha contra la corrupción. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con la lucha contra la corrupción. La forma es, quizá la diferencia está en la forma en cómo debe hacerse. Muchas veces se critica que se es un poquito selectivo. No debe haber selección. Yo soy lo que creo que el corrupto es corrupto en cualquier circunstancia que sea, sin importar el gobierno, y que debe ser objeto de persecución. ¿Y hay selectividad ahora, doctor, en los casos?
Hay gente que dice que es muy selectivo el Ministerio Público. Yo creo que en ocasiones se ha sido muy selectivo. En esta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en igualdad de condiciones, pudieran haberse abarcado otras personas y no actuar con tanta, voy a usar expresamente el término, no actuar con tanta selectividad. Quizás debió de ampliarse más el abanico, que fuera más abarcador con respecto a otras personas. ¿Más abarcador qué significaría? Más abarcador en el sentido que hubiera más personas sometidas a investigación. O sea, porque no solamente no son todos los que están ahí. O sea, yo creo que hay mucho más personas. Porque yo tengo una teoría de la corrupción. Y lo planteé incluso antes de estar en la Suprema Corte, cuando yo era columnista del periódico Hoy, donde yo decía que en la corrupción, y felizmente en la Constitución del 2010 se consagró, el servidor público tiene que probar, demostrar de dónde obtuvo su ganancia, de dónde obtuvo sus beneficios, de dónde obtuvo sus bienes. Yo, por ejemplo, a mí me hicieron 11 o 12 auditorías durante todo el tiempo que estuve en la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, yo todavía, lo que yo tengo, lo puedo justificar con el salario que yo percibía. Entonces, en la corrupción es así, es cuestión de usted probar, venga acá, si puede haber incluso, si se quiere, hasta una inversión del fardo de la prueba. Usted es un servidor público, ¿cómo usted puede demostrar que usted tiene un apartamento de 3, 4 millones de dólares, que tiene un vehículo de $200,000? O sea, usted tiene que probar, establecer fehacientemente de dónde usted obtuvo ese dinero y que no fue mediante malas artes. Doctor, y con relación al gobierno del presidente Abinader, ya en sentido general, usted es un hombre observador de todo el panorama, observador de los diferentes, aunque usted lo que es su especialidad, ¿verdad? Su mayor autoridad es en el ámbito de la justicia, por haber sido el presidente de la Suprema Corte de Justicia histórico, referente, por el tiempo y por los avances que experimentó el Poder Judicial durante su gestión. Pero usted tiene su visión es amplia sobre el país, sobre todos los temas. Si tuviese que evaluar la gestión del presidente Abinader, ya se puede, ya ha avanzado, va más de la mitad del periodo. ¿Cuál sería? Yo creo que ha sido positivo. O sea, una evaluación fría de la gestión del presidente Luis Abinader, yo creo que es favorable. Y según los datos que ellos poseen, si las elecciones fueran hoy, tuviera una posición muy ventajosa. Esos son los datos que ellos dicen. Pero yo creo que ha sido y se ha hecho desde el propio presidente de la República, que de sus buenas intenciones nadie puede dudar. Le ha tocado dos acontecimientos realmente muy adversos, que fue la pandemia del COVID-19 por un lado y ahora la guerra de Ucrania. O sea, son dos acontecimientos. Yo creo que podemos decir que ha sido buena la gestión del presidente Luis Abinader. Ahora, falta un tramo muy importante, que es el tramo de aquí hasta el año próximo, porque el año próximo son las elecciones. Entonces, todo va a depender del comportamiento y cómo la gente perciba ahora el comportamiento del gobierno. Eso se va a reflejar necesariamente en las urnas. Y entonces usted dice que si las elecciones fueran hoy a segunda vuelta o el presidente gana en primera vuelta. Yo creo que si las elecciones se celebran en el día de hoy, el presidente ganaría en primera vuelta. Esa es la apreciación que yo tengo. Si fueran hoy las elecciones, o sea, no estoy hablando de mañana ni de pasado, porque puede cambiar de un momento a otro. No podemos descartar, y es un dato que yo quiero resaltar, el gran empuje que ha tenido el presidente Fernández. El presidente Fernández realmente nadie pensaba que en el 2020, cuando perdió en las primarias, podía renacer con la fuerza con que lo ha hecho. La fuerza con que lo ha hecho. Pero todavía yo creo que una evaluación totalmente imparcial
tímida, si se quiere, de parte mía, el presidente Luis Abinader en la actualidad es puntero en el electorado. Usted no ve un escenario de segunda vuelta, ¿no? Bueno, sí. Yo estoy hablando de que si las elecciones fueran hoy, pero mañana yo no sé. Tal vez mañana. Por eso que le digo, porque es que al final de la carrera, y ocurre todo en la carrera de caballo, en la carrera de vehículos, ocurre todo. Ese último tramo es el tramo donde se gana, donde se pierde. Y todo va a depender cómo el presidente maneje la situación de aquí en adelante. Quedan grandes retos. Recuerde que yo fui presidente durante un tiempo de la Junta Central Electoral. Y de ahí salí yo a la Suprema Corte de Justicia. Y en política, como decía Juan Bosch, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Entonces, habría que esperar qué va a ocurrir de aquí en adelante con respecto a la percepción que pueda tener la gente con respecto al presidente. Eso será determinante en su experiencia, en lo que usted ha visto de tantos años, ¿verdad? Viendo procesos electorales, desenlaces, de cosas que comienzan de una manera y terminan de otra. Mire, yo creo que el gran reto que tiene el presidente, que tiene el Poder Ejecutivo, que tiene el gobierno, vamos a englobarlo, el gobierno en sentido general, es el asunto de la seguridad ciudadana. Porque de una manera o de otra hay temor en la gente. O sea, la seguridad ciudadana que va de la mano de la seguridad jurídica. Entonces, en la medida en que se hagan los ajustes necesarios desde el punto de vista de seguridad ciudadana, el presidente iría por buen camino. Pero eso es un albur. O sea, no necesariamente tenemos una bola de cristal para saber lo que va a ocurrir. Principalmente cuando tenemos un año en las elecciones. Porque ya en febrero, en apenas un año, estamos nosotros en las elecciones para elegir los alcaldes. Sí. Y la campaña se iniciará de octubre en adelante, después de la completa seguridad que estamos en plena campaña electoral. Sí.